Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Licia Rodríguez. A continuación les voy a dar a conocer todo sobre el tema de la organización de archivos, el proceso de su ordenación, clasificación, descripción. Vamos con la organización. ¿Qué es una organización de archivos? Es un proceso archivístico el cual permite la identificación y la agrupación sistemática de los documentos semejantes con características comunes, teniendo como base la estructura orgánico-funcional de las instituciones y sus trámites administrativos. Desde este punto partimos los procesos de clasificación, ordenación y descripción. Vamos a ver qué es la clasificación. La clasificación es el primer paso del conjunto de procesos destinados a la organización de los archivos tendientes a controlar, recuperar y conservar la información contenida en cada uno de los documentos para su utilización administrativa, jurídica y científica. Posteriormente, vamos a conocer qué es la clasificación documental. En esta labor, mediante el cual se identifican y se establecen las agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la institución o de la entidad. Clasificar implica identificar la procedencia de los documentos teniendo en cuenta la estructura orgánico-funcional desarrollada en cada una de las instituciones o entidad a lo largo de su gestión. Entonces, clasificar sería la procedencia, identificar la estructura y sus funciones. ¿En qué se fundamenta la clasificación? Entonces, se fundamenta en la aplicación de los principios de orden original y de procedencia. Para esto, se identifican las categorías y grupos que se reflejan en una estructura jerárquica del fondo. En cuanto a la normatividad para la clasificación documental, encontramos el acuerdo número 5 del 2013 del Archivo General de la Nación. En el capítulo 2 dice que las entidades del Estado deben desarrollar procesos de clasificación documental cuyo resultado, el cuadro de clasificación de documentos representados en los siguientes niveles y subniveles, lo que es el fondo, la subsección, la sección, la subsección, serie, subserie, la unidad documental compuesta y la unidad documental simple. También nos indica que el cuadro de clasificación documental es el esquema que refleja la jerarquización dada a los documentos producidos por una institución o por una entidad, en el que se registren las secciones, las subsecciones, las series y las subseries documentales. Voy a dar a conocer el instrumento archivístico, que es el cuadro de clasificación documental. Las agrupaciones documentales son los documentos generados por una unidad administrativa en el ejercicio de sus funciones, las cuales, según la jerarquía ilustrada en el organigrama de cada entidad, originan los fondos, las secciones, las subsecciones, las series, las subseries documentales. ¿Qué es el fondo documental? Es la totalidad de documentación producida o recibida por la institución o una persona en un desarrollo de sus funciones o actividades. La sección documental es la subdivisión del fondo identificada en la producción documental de una unidad o una división administrativa en la institución que produce el fondo. La subsección documental es la subdivisión de la sección documental, o sea, la división administrativa. En algunos casos, esta subsección recibe el nombre como oficina o división o sección, teniendo a su cargo las funciones o actividades específicas dentro de la sección. La clasificación debe reflejar la estructura de cada entidad, de tal manera que las agrupaciones documentales
resulten y corresponda a la subdivisión que conforma la institución. Voy a dar un ejemplo de las agrupaciones documentales. Aquí vamos a tener un ejemplo de qué es el fondo, sección y la subsección. Las agrupaciones documentales frente a la estructura organizacional. Entonces, el fondo en este caso sería la entidad, que es la Fundación Universitaria Los Libertadores. La sección documental serían las dependencias con mayor jerarquía según el organigrama. En este caso sería Secretaría General. La subsección documental son las oficinas de quien depende la Secretaría General. En este caso sería Dirección de Admisiones y Registro y la Oficina de Gestión Documental. Así se estructura organizacionalmente y se agrupa documentalmente. ¿Qué es una serie documental? Es el testimonio documental continuado de las actividades repetitivas y desarrolladas por una entidad en cumplimiento de su función, determinada a cada sección o subsección que esté constituida por documentos o agrupaciones en serie. Miremos qué es una subserie. Es la subdivisión de la serie documental que está conformada por conjuntos de unidades documentales producidas en acciones administrativas semejantes. En la tabla de retención documental vamos a evidenciar que las series y las subseries tienen que tener tipos documentales o en ocasiones no tienen tipos documentales y tampoco se produce subseries. ¿Pero qué es la tabla de retención documental? Es el listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales, las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del documento, así como su disposición final. En la siguiente tabla de retención documental podemos evidenciar el código de la dependencia, que es el 20902, así está codificado jerárquicamente. La codificación vamos a ver la codificación de la serie, que es el número 40, que corresponde a la serie documental de historias, y la subserie vendría siendo historias académicas, posgrados. En este caso, esta subserie sí maneja tipos documentales que los podemos evidenciar como que son el documento de inscripción, el recibo de pago, la copia del documento de identidad, el diploma de bachiller y así sucesivamente. En la retención en años evidenciamos el tiempo en gestión y el tiempo en el archivo central. El soporte, pues de acuerdo a lo que se identifica el documento, si es en soporte papel o es electrónico. La disposición final, en este caso pues la E es elección, la S es selección, conservación total o microfirmación. En este caso pues se selecciona y es conservación total, a no ser que la historia dé un cumplimiento científico para que sea permanente. Normativamente encontramos el acuerdo número 4 del 30 de abril del 2019, por el cual se reglamenta el procedimiento de la elaboración y aprobación y evaluación, convalidación, implementación y publicación e inscripción registro de series documentales en las tablas de retención documental y valoración documental. Recordemos que la tabla de retención documental es el instrumento archivístico para consignar todo lo que es la disposición del documento dentro del ciclo de vida. En consideración con este artículo, en el artículo 24 de la Ley 594 del 2000, es obligatorio para todas las entidades del Estado, o públicas o privadas, elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental. Con esto vamos a aplicar también el principio de procedencia. ¿Qué es el principio de procedencia? Consiste en separar los documentos producidos por la institución o organización de aquellos que se producen en otras instituciones, que lo indica
que no se deben mezclar si son de entidades distintas. El principio de orden original se define como la ubicación física de los documentos dentro del expediente, respetando el orden cronológico en que se reciben o que se producen o se tramita el documento. Normativamente, en el acuerdo número 2 del 14 de marzo del 2014 del Archivo General de la Nación, en el capítulo número 2, nos dice del expediente del archivo. En el artículo número 4, que dice sobre la obligatoriedad de la conformación de los expedientes y unidades documentales simples. Este nos define que todas las entidades públicas están obligadas a crear y conformar expedientes de archivo con la totalidad de sus documentos y actuaciones que gestionen el desarrollo del mismo trámite y procedimiento. Esto teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original. Así, pues se va a conformar las unidades documentales simples en el mismo tipo documental. De igual forma, estas están obligadas a clasificar, organizar, conservar y describir para así facilitar el acceso a la consulta de sus unidades documentales durante el ciclo vital del documento. ¿Qué es la ordenación documental? Esta consiste en la ubicación física de todos los expedientes de una serie documental, de acuerdo con un sistema previamente establecido, el cual puede ser alfabético, numérico o alfanumérico. Esto tiene relación con el principio de orden original que guardan los documentos que integran en un expediente, el cual deben ubicarse en un orden secuencial o cronológico, en que se reciben o se producen los documentos. Tenemos un ejemplo de una serie laboral, o la serie puede ser historias laborales. Para esta serie se aplica un sistema de ordenación alfabético que se organiza por el apellido y por el nombre del funcionario. Vamos a conocer qué es la descripción documental. Este consiste en la identificación de los principales elementos que caracterizan al expediente, como puede ser el nombre de la serie, el contenido del expediente, las fechas extremas o su número de folios. Esto con el fin de elaborar inventarios documentales, índices, catálogos u otros instrumentos que permitan localizar y recuperar su información. Normativamente, en la Ley 594 del 2000 del 14 de julio, que es la Ley General de Archivos, en el título quinto de Gestión de Documentos, artículo 21, nos identifica que la gestión documental en todas las entidades públicas deben elaborar programas de gestión de documentos y así complementar sus nuevas tecnologías y sus soportes, cuya aplicación deberá observar sus principios y procesos archivísticos. También conocemos que en el artículo 22 nos nombra sobre los procesos archivísticos, que es la gestión que toda entidad debe tener. Dentro de los conceptos archivísticos total, corresponden a los procesos de producción, ordenación, la distribución, la organización, la recuperación y la disposición final de todos los documentos. Por último, los expedientes. ¿Qué son los expedientes? Es el conjunto de documentos generados orgánicamente o funcionalmente por una oficina productora en resolución de un mismo asunto, organizados en el orden en que fueron tramitados o que constituyen una unidad archivística compuesta. ¿Qué normatividad nos rige para estos expedientes? Es el acuerdo número 002 del 14 de marzo del 2014, que por el cual establece los criterios básicos para la creación, conformación, organización y control o consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. En el capítulo 2 nos muestra el expediente del archivo, artículo número 5, que nos da a conocer la creación y conformación de los expedientes. En este artículo nos dice que se debe crear a partir de cuadros de clasificación documental
adoptados en cada entidad y por las tablas de retención documental. En un primer momento se inicia un trámite y procedemos a la finalización pues, del mismo trámite, abarcando documentos que se generan durante su vigencia y prescripción de las acciones administrativas, fiscales o legales de la entidad. Los expedientes se conformarán con su totalidad de los documentos de archivos agrupados y desarrollados durante el mismo trámite. Independientemente del tipo de información, formato o soporte, todos se deben agrupar formando series y subseries documentales. Así doy a conocer todas las definiciones para las organizaciones documentales y los procesos archivísticos que se deben tener en cuenta para la creación de un expediente. Siempre debemos tener en cuenta la jerarquización de la entidad pública o privada para tramitar dichos documentos. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.